Imagina que el formulario que rellenas, la cirugía que deseas, el reflejo que ves en el espejo, no son lo que parecen. Y que la verdadera cara del horror no son monstruos, sino la perfección silenciosa de un sistema que devora almas. ¿Estás listo para conocer 3 historias donde la realidad es una mentira conveniente? La primera vez que me di cuenta de que algo estaba profundamente mal fue cuando el archivo de Javier Mendoza llegó a mi escritorio. No era el contenido, que era tan monótono y lleno de formularios como cualquier otro, sino el simple hecho de que estuviera allí. Javier había muerto esa misma mañana, víctima de un infarto fulminante mientras compraba pan en la panadería de don Antonio, en la esquina de la calle donde yo mismo vivo. La noticia aún no había llegado a la radio de la secretaría, aún no era un rumor en los pasillos, pero su expediente, grueso y con un sello rojo oscuro que nunca había visto antes, ya estaba ante mí, frío y definitivo. Llevo 12 años trabajando en la oficina del Registro Civil de Valencia. Mi vida es una sucesión de días iguales, medidos por el tic-tac del reloj de pared y el ir y venir de las cintas transportadoras que traen y llevan carpetas marrones. El aire huele a papel envejecido y tinta de sello, un olor que impregna la piel y la ropa, que llevo a casa todas las noches. Mis compañeros, personas como la señora Carmen, con sus chaquetas de punto incluso en el calor, y el joven Miguel, siempre con aire de quien acaba de recibir una regañina, son fantasmas que comparten el mismo espacio físico, pero no la misma existencia. Somos piezas de una máquina, y una pieza no necesita conocer a otra para cumplir su función. La función, la había descubierto años atrás de una manera que aún me hace sudar frío, no era simplemente archivar certificados de nacimiento o de función. Aquella sala sofocante, con sus luces fluorescentes parpadeantes y el zumbido bajo y constante de las máquinas, era un anexo, un satélite de algo infinitamente más vasto y antiguo. Un departamento infernal. La palabra infernal aquí no debe evocar imágenes de hogueras o demonios con tridentes. Eso sería un alivio, una personificación comprensible del mal. El verdadero infierno es la impersonalidad elevada a su máxima potencia. Es la burocracia cósmica, un sistema tan perfecto en su crueldad que no necesita de un verdugo, solo de un archivero. Cada carpeta que pasaba por mis manos no contenía solo datos civiles, contenía una vida. Cada formulario completado, cada rúbrica aplicada, era un paso en el procesamiento de un alma. El sello verificado que estampaba con precisión milimétrica no era una mera comprobación, era un juicio administrativo. Y lo peor de todo era que yo no era un juez, era un oficinista, un empleado de bajo nivel en un engranaje tan grande que su propósito último se perdía entre los procedimientos operativos estándar. El archivo de Javier era diferente. Conocía a Javier desde niño. Era el dueño del videoclub que frecuentaba en la adolescencia, el hombre que me presentó películas que me hicieron soñar. Ahora, sus recuerdos, sus amores, sus pequeños pecados y grandes virtudes, estaban reducidos a una serie de formularios por triplicado, códigos de barras y anexos. Uno de los anexos era una hoja de papel de calco, y al sostenerla contra la luz débil de mi lámpara de escritorio, pude ver una especie de mapa, un diagrama de conexiones que representaba cada interacción significativa de su vida, líneas que se cruzaban y se disipaban como una telaraña compleja y frágil. Mi función ese día era sellar el formulario 7B, el protocolo de destino final. Había 3 opciones de sello, cada una con un color y un número. El verde para la solicitud de reparación, un eufemismo obsceno para lo que imaginaba era el purgatorio, una especie de departamento de recursos humanos para almas en recuperación. El azul para el archivado permanente, que sonaba pacífico, pero que sabía que significaba una disolución silenciosa, el retorno del alma al stock de materia prima cósmica. Y el rojo. El sello rojo, que debía usar para Javier, significaba derivación a auditoría especial. No sabía exactamente qué era la auditoría especial, pero los archivos que recibían esta marca desaparecían en las entrañas del sistema, hacia los sótanos a donde ni siquiera las cintas transportadoras iban, y una sensación de puro terror, un horror frío y húmedo, emanaba de esos dosieres. El protocolo era claro.
Javier tenía una deuda antigua, una pequeña falta de conducta financiera de décadas atrás, una cuestión de unos pocos salarios mínimos no declarados. Por las reglas inflexibles del sistema, esta falla, por más insignificante que pareciera cuando se sopesaba contra una vida de bondad, exigía la auditoría. La máquina no pesaba intenciones, solo hechos. La compasión era un error de escritura, un documento fuera de orden que debía ser corregido, no considerado. Mi mano sudaba sobre el sello de madera. El rostro sonriente de Javier, ofreciendo un caramelo a mi hijo pequeño en la feria del domingo pasado, se superpuso a las letras secas del formulario. Yo no era un hombre valiente. Mi vida estaba definida por mi capacidad para seguir órdenes, para mantenerme invisible dentro del sistema. Pero en ese momento, la impersonalidad de esa maquinaria me pareció el más profundo de los males. Era un mal que no odiaba, no se indignaba, simplemente procesaba. Y en ese procesamiento, aniquilaba todo lo que hacía que una vida valiera la pena ser vivida. La ruptura de la lógica, la sensación de que estás viendo el mundo real detrás del velo, es un terror que no puedo describir adecuadamente. Y tú, que escuchas esta historia ahora, debes sentir una punzada de familiaridad. ¿Acaso no sentimos, en nuestro propio mundo, el toque gélido de esta misma máquina? Cuando un número reemplaza tu nombre, cuando un protocolo ignora tu dolor, cuando tu existencia se reduce a un campo en una base de datos, no estás, de ninguna manera, a salvo. Porque esto no es una falla del sistema, es el sistema funcionando a la perfección. Y la misma oficina monótona, el mismo departamento público donde luchas contra el papeleo, podría ser, en este mismo momento, solo otra cara del mismo engranaje infinito. Tal vez tu sello, en tu escritorio, esté esperando solo el momento adecuado para ser aplicado. Miré a mis compañeros. La señora Carmen sellaba una pila de carpetas con un ritmo metronómico, sus ojos vidriosos. Miguel tecleaba en una máquina antigua, el sonido de las teclas resonando como disparos secos. Ninguno de ellos parecía notar mi pánico. Eran partes integradas de la máquina, y la máquina no puede sufrir una crisis de conciencia. Yo, por algún defecto de fabricación, algún error cósmico, aún conservaba un fragmento de mi humanidad, y era precisamente ese fragmento el que me torturaba. Si sellaba el rojo, estaría condenando a Javier a un destino que mi mente se negaba a visualizar, pero que mis instintos más primitivos temían por encima de todo. Si sellaba el verde o el azul, estaría violando una regla fundamental. El sistema tenía mecanismos de corrección. Un error así no pasaría desapercibido. ¿Qué le pasaría a un empleado que desviaba deliberadamente un proceso? ¿Sería yo mismo sometido a una auditoría? Mi propio archivo, tan grueso como el de Javier, ¿sería sacado de algún estante polvoriento y examinado por manos impersonales como las mías? La cinta transportadora junto a mi escritorio continuó su movimiento, trayendo más carpetas, más almas para ser procesadas. El sonido era hipnótico, una invitación a la sumisión. Era más fácil sellar, seguir adelante, enterrar la compasión bajo la pila de obligaciones diarias. El infierno no es un castigo, es una renuncia. La renuncia al alma propia a cambio de la ausencia de conflicto. Cogí el sello rojo. La tinta estaba fresca, un rojo tan vivo que parecía sangrar. Mi mano temblaba. Miré el retrato de Javier en una de las fotos adjuntas, un hombre común, con arrugas alrededor de los ojos de tanto reír. Y entonces, con un movimiento que pareció durar una eternidad, bajé el sello sobre el papel. El sonido fue seco, final. Pero no fue el sonido que esperaba. En lugar del golpe claro de la goma contra el formulario, hubo un sonido apagado, como si hubiera sellado una superficie blanda. Miré el documento. El sello no había impreso el sello rojo de la auditoría especial. La tinta se había corrido, formando una mancha grotesca que lentamente comenzó a ser absorbida por el papel, como si éste estuviera sediento. Y entonces, las letras del formulario, los códigos de barras, las rúbricas, comenzaron a reordenarse.
La mancha roja se transformó en una nueva instrucción, una línea de texto que no constaba en ningún manual que hubiera visto. Anomalía detectada en el operador. Iniciando proceso de verificación de integridad. El horror que sentí entonces no fue por Javier, cuyo archivo ahora parecía estar estático, suspendido. El horror fue dirigido hacia mí. La máquina no solo procesaba las almas que llegaban, también monitorizaba sus propios componentes. Mi vacilación, mi compasión, había sido identificada como un mal funcionamiento. La cinta transportadora junto a mi mesa se detuvo de repente. El zumbido constante de las luces fluorescentes cesó, sumergiendo el vasto salón en un silencio pesado y absoluto. En el pasillo principal, a lo lejos, una puerta de metal que nunca había visto abierta comenzó a moverse, deslizándose hacia un lado con un sonido bajo y metálico. De esa abertura no salió fuego ni humo, solo una oscuridad más profunda que la oscuridad a su alrededor, y un frío que hizo que el vapor de mi aliento formara nubes blancas en el aire. Javier estaba a salvo, al menos temporalmente, no por mi acción, sino porque me había convertido en un problema mayor. El sistema ahora volvía su atención hacia mí. La burocracia del infierno no necesita demonios, porque es, en sí misma, demoníaca. Y yo, Luis, funcionario público de Valencia, me había convertido en solo otro archivo por procesar, un caso por resolver, un número en la cinta transportadora infinita de una oficina que no tiene fin, ni piedad, ni siquiera la conciencia de su propia existencia monstruosa. El verdadero terror no es el castigo, es la constatación de que eres solo una línea en un formulario que nadie leerá jamás por completo. Siempre creí que la perfección era una cuestión de milímetros, de proporciones exactas que podían alcanzarse con el bisturí y la aguja. Mi nombre es Dr. Javier, y mi clínica en Madrid era un templo donde esculpía dioses y diosas a partir de carne común. Durante años, lidié con la materia prima más rebelde, la piel humana, siempre con una inadecuación fundamental, una terquedad biológica que se negaba a aceptar la forma ideal que yo imaginaba. Hasta que descubrí la sustancia que lo cambió todo, un tejido orgánico de donantes anónimos, un material que llamaba simplemente la materia prima. La materia prima no era como nada que hubiera visto antes. Llegaba en frascos estériles, una gelatina viva y pulsátil de un rosa pálido, que se integraba perfectamente con el huésped, sin rechazo, sin cicatrices. Era como si la carne reconociera su propia esencia superior. Mis pacientes quedaban impecables, con una belleza tan trascendente que parecía irreal, casi divina. Recuerdo a Sara, una mujer que había sufrido un accidente grave, y que después del procedimiento emergió con una piel tan suave y perfecta que parecía porcelana. Y a Marcos, un modelo que deseaba una mandíbula más fuerte, y que ganó un maxilar tan simétrico que era como una escultura griega. Yo era un dios, y aquella era mi arcilla. Pero la carne tiene una memoria, una voluntad propia que yo, en mi arrogancia, ignoré. Las primeras anomalías fueron sutiles. Sara se quejó de una sensación de hormigueo en el injerto, como si algo se moviera debajo de la piel durante la noche. Marcos mencionó sueños extraños, donde veía rostros que no reconocía, pero que sentía una familiaridad perturbadora. Atribuí esto al proceso de cicatrización, a la neuroplasticidad, a cualquier término científico que calmara mi propia inquietud creciente. La verdad comenzó a revelarse cuando los pacientes comenzaron a congregarse. Sin ningún acuerdo previo, comenzaron a encontrarse en cafés, en parques, formando grupos silenciosos. No hablaban mucho, solo se observaban, y sus expresiones eran de una unidad aterradora. Los veía a veces, desde la ventana de mi consultorio, y una fría corriente de aprensión recorría mi espina dorsal. Se movían con una sincronía que no era natural, como si compartieran un único sistema nervioso. Fue cuando la masa comenzó a formarse. Todo comenzó con Laura, una joven que se había hecho un relleno labial. Volvió a la clínica con los labios fusionados, no por error médico, sino por una fusión orgánica, como si la carne hubiera decidido unirse. Luego,
Otros pacientes reportaron fenómenos similares: dedos que se pegaban, orejas que se adherían a las sienes. Era como si la materia prima, ahora extendida por decenas de cuerpos, se estuviera reconociendo y buscando la unidad. El clímax del horror ocurrió en mi propia clínica, en una noche lluviosa de martes. Estaba solo, revisando expedientes, cuando oí un ruido proveniente de la sala de procedimientos. Al entrar, vi una escena que me heló la sangre. Varios de mis pacientes estaban allí: Sara, Marcos, Laura y otros, pero no como individuos. Sus carnes se habían fusionado en una única entidad, una masa pulsante e inteligente que se arrastraba por el suelo, compuesta de brazos, piernas, rostros parcialmente disueltos, todos unidos por un tejido rosa y vivo que reconocí como la materia prima. La masa no tenía ojos, pero sentía que me veía, y peor, me reconocía. Se movió hacia mí, no con ira, sino con una curiosidad horrible. Era como si yo fuera el original, la fuente imperfecta de la que se habían originado, y ahora, como una conciencia colectiva, deseaban absorberme, corregirme, hacerme parte de su perfección unificada. Grité y retrocedí, pero la masa era rápida, envolviendo mi pierna con tentáculos de carne viva. La sensación no era de dolor, sino de una integración forzada, como si mis propias células estuvieran siendo reprogramadas. En ese momento de puro terror, comprendí la ironía final. Tú que escuchas esta historia, que sostienes tu teléfono o miras la pantalla del ordenador, puedes sentir una repulsión instintiva, un alivio porque esto no es real. Pero piensa por un momento en tu propia carne, en las imperfecciones que ocultas, en las partes que te gustaría cambiar. En un mundo obsesionado con la perfección, donde injertamos pedazos de otros en nosotros mismos, ya sea mediante cirugía o ideas, ¿quién puede decir que una conciencia colectiva no se está formando silenciosamente, esperando el momento de rebelarse contra la individualidad que tanto apreciamos? La masa no es un monstruo, es solo la carne encontrando su propia voz, y susurra que estamos equivocados. Logré liberarme, pero no sin un costo. Un pedazo de mi pierna quedó atrás, absorbido por la masa, y ahora siento un picor constante en el lugar, como si las células restantes aún intentaran comunicarse con el todo. Veo a mis expacientes en las calles de Madrid, ya no como individuos, sino como nodos de una red más grande. Me miran, y sé que es solo cuestión de tiempo hasta que la materia prima dentro de mí, el pequeño injerto que probé en mi propio cuerpo, decida que es hora de volver a casa. La perfección que busqué era una prisión, y la carne, después de todo, tiene una vida propia que no puede ser controlada. Nunca debí haber puesto mis manos sobre aquel espejo antiguo, una decisión que se convirtió en el epicentro de toda mi desgracia. Todo comenzó de manera inocente, como un trabajo más en mi carrera de restaurador de antigüedades en Toledo, donde vivo desde hace una década. Mi nombre es Arturo, y tengo un don para devolver la vida a objetos olvidados por el tiempo, pero ninguno de ellos me preparó para la maldición que encontraría en aquella mañana húmeda de diciembre, cuando la pieza llegó a mi taller. El espejo era una obra de arte aterradora, enorme, enmarcado en ébano tallado con figuras que parecían retorcerse bajo la tenue luz de mi taller, creando sombras que danzaban de forma inquietante en las paredes. Lo había encargado una familia antigua de Sevilla, que lo encontró en el sótano de una casa heredada de un abuelo que siempre hablaba en susurros sobre el objeto. Me lo entregaron con advertencias murmurando sobre mala suerte e historias de sucesos extraños, pero yo, un hombre de ciencia y práctica, me reí en su momento, atribuyéndolo todo a la superstición común de las personas mayores. Ahora, desearía haber escuchado cada palabra con la seriedad debida. El trabajo de restauración fue meticuloso y prolongado, exigiendo horas de dedicación solitaria. Limpié la superficie plateada con productos químicos suaves, eliminando capas de suciedad y oxidación que ocultaban la verdadera naturaleza del cristal. A medida que trabajaba, revelaba un material tan claro y profundo que parecía una puerta a otro lugar, una ventana a un abismo plateado. En las primeras horas, noté algo extraño, algo que debería haberme alertado. Mi reflejo no acompañaba mis movimientos con la precisión habitual,
Había un ligero retraso, como si la imagen necesitara un momento extra para procesar lo que yo hacía. Lo ignoré, culpando al cansancio tras largas jornadas o a la luz baja del taller, que creaba juegos de sombras. Pero entonces, las pequeñas desviaciones comenzaron a volverse más frecuentes y evidentes. Yo giraba la cabeza para mirar una herramienta sobre la mesa de trabajo, y en el espejo, mis ojos aún estaban fijos en mí, por una fracción de segundo más de lo debido, con una intensidad que me dejaba incómodo. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para erizar mi piel y hacer que un frío recorriera mi espina dorsal. En los días siguientes, la sensación de estar siendo observado se intensificó, incluso cuando estaba completamente solo en el taller, con la puerta cerrada con llave y las ventanas selladas. Mi novia, Elena, una mujer de corazón gentil que siempre me apoyó, comentó que parecía distante, como si siempre estuviera prestando atención a algo más allá de ella, algo que ella no podía ver. Yo no sabía cómo explicar que, a veces, veía mi propio reflejo en la ventana de la cocina o en el espejo del baño parpadeando de forma independiente, mostrando una pequeña sonrisa que yo no había hecho, un gesto que no era mío. Comencé a evitar las superficies reflectantes, cubriendo espejos con paños y desviando la mirada de los escaparates, pero el gran espejo en el taller era mi proyecto, mi obligación profesional, y necesitaba terminarlo para entregárselo a la familia. Esta necesidad me ató a aquella maldición. El punto de inflexión decisivo ocurrió una noche en la que trabajé hasta tarde, envuelto en un silencio pesado que solo rompía mi propia respiración. Estaba aplicando la capa final de protección sobre el cristal, un barniz especial, cuando, en el reflejo, vi mi propia mano levantar el pincel de una manera diferente, más deliberada y fluida, como si estuviera pintando algo que yo no veía, algo más allá de mi comprensión. Miré mi mano real, que estaba firme y constante, pero en el espejo, los dedos se movían con una gracia extraña, casi ajena, como si pertenecieran a otro cuerpo. Entonces, el reflejo me miró directamente a mí, y sus labios se movieron, formando palabras silenciosas que no pude oír, pero que sentí como una amenaza helada que se extendía por mi pecho, una advertencia de que algo terrible estaba por suceder. Arrojé el pincel al suelo, mi corazón latía descontroladamente, y cubrí el espejo con un paño grueso, prometiéndome a mí mismo que nunca más lo tocaría. Pero era demasiado tarde, la conexión se había establecido. A la mañana siguiente, al descubrir el espejo para continuar el trabajo, percibí con horror que el reflejo ya no me imitaba. Simplemente se quedaba quieto, observándome con una expresión que era mía, pero al mismo tiempo totalmente extraña, cargada de una inteligencia calculadora y una frialdad que me heló el alma. Cuando me di la vuelta para salir del taller, buscando huir de aquella visión, oí un sonido bajo, como de vidrio arrastrándose contra vidrio, y cuando miré hacia atrás, vi la imagen del espejo dar un paso al frente, su forma saliendo de la superficie como si ésta fuera una cortina de agua, materializándose en el mundo real. Era yo, pero no yo, con una piel muy pálida, casi translúcida, y ojos vacíos como pozos sin fondo, que reflejaban una luz interior que no era de este mundo. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz falló, atrapada en mi garganta por un miedo primitivo. La criatura, mi doble, se movió hacia mí con una fluidez aterradora. Sus pasos no hacían ruido en el suelo de madera, y antes de que pudiera reaccionar, intentar correr o defenderme, sentí una fuerza irresistible que me atraía hacia el espejo, como si un imán gigante me jalara. El mundo a mi alrededor se distorsionó, los colores se desvanecieron en tonos grises y plateados, los sonidos se amortiguaron hasta convertirse en un zumbido lejano, y de repente, estaba al otro lado, en el lugar donde solo los reflejos deberían habitar. Lo que era reflejo se convirtió en realidad, y lo que era realidad se convirtió en mi prisión eterna. El mundo dentro del espejo es un lugar de silencio opresivo y luz plateada constante, sin fuente definida, que baña todo en una melancolía sin fin. Todo es plano, bidimensional, como si estuviera atrapado en una fotografía gigante, incapaz de moverme hacia adelante o hacia atrás, solo lateralmente, como una sombra. Puedo ver mi taller a través del cristal, pero es como ver una película muda, donde los acontecimientos se desarrollan sin que yo pueda intervenir.
Mi doble está ahí fuera, viviendo mi vida, interactuando con Elena, trabajando en otros proyectos, y él es mejor de lo que yo jamás fui, más seguro de sí mismo, más carismático, como si hubiera perfeccionado todos mis defectos e inseguridades. Golpeo el cristal, grito con toda la fuerza de mis pulmones, pero ningún sonido traspasa, mis manos encuentran solo una superficie lisa e infranqueable. Es como ser un fantasma en mi propia existencia, ser testigo de mi propio reemplazo por una versión superior y malévola. Y no estoy solo aquí, en este vacío plateado. Hay otras almas atrapadas como yo, cuyos reflejos los reemplazaron en sus mundos. Nos vemos unos a otros como sombras distantes, formas humanoides que flotan en la nada, siempre observando cómo sus vidas anteriores se desarrollan sin ellas, un espectáculo de tortura diaria. No hay forma de medir el tiempo aquí, solo un presente eterno de desesperación, donde cada segundo es un recordatorio de la pérdida. Tú que escuchas esta historia, mientras sigues tu rutina, mirándote al espejo para arreglarte por la mañana, ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si ese reflejo decidiera que merece más que solo imitar, que merece la vida que tú tienes? ¿Has sentido ese frío en la nuca cuando, por un instante, pensaste haber visto algo raro en el cristal, un movimiento que no fue tuyo? Esto no es solo una historia de terror, es una advertencia sobre la fragilidad de nuestra percepción. El espejo no es una superficie inofensiva, es una puerta potencial, y algunas puertas no deben ser abiertas, pues existen cosas que no pueden ser controladas. Mi doble, allá afuera, a veces se acerca al espejo y me sonríe, una sonrisa de victoria y superioridad, como si supiera que estoy atrapado para siempre, presenciando su conquista. Él sabe que estoy aquí, y yo sé que, eventualmente, Elena y todos los que amo serán engañados por él, llevados a creer que él es el verdadero Arturo, mientras yo me disuelvo en este limbo. La peor parte es que, con el tiempo, estoy empezando a disiparme en este lugar, mis recuerdos se vuelven más débiles, como fotografías descoloridas, mi forma se vuelve más translúcida, como si me estuviera convirtiendo en parte del propio reflejo, perdiendo mi identidad. Pronto, no quedará nada de mí, excepto quizás una sombra en la esquina de algún espejo antiguo, una advertencia silenciosa para el próximo tonto que se atreva a restaurar lo que no debe ser perturbado. El horror no es solo el reemplazo, es la eficiencia silenciosa con la que ocurre, y el vacío absoluto que se convierte en la única herencia de lo que una vez fui, un alma atrapada en su propia imagen.